Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos muy cordiales a todas y todos que nos escuchan. Saludo a Linaje Producciones, a Gilo, que siempre nos permite pues la difusión y la calidad de técnica en estos programas. Te saludo, Alonso, ¿cómo has estado esta semana? Todo muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí una semana más y poder conversar de temas importantes. Sí. Y me uno también a tus saludos, por supuesto, a la gente que nos escucha y también a Linaje Producciones. Claro. Muy bien, ¿de qué hablamos hoy entonces? Habíamos dicho algo la semana pasada. No, vos dijiste algo que me dejó aquí como en la semana. Bueno, pero ¿cómo lo va a resolver Alonso? Porque ahí hay una lectura en Marcos 18 que dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Pero vos hablabas entonces de que a pesar de esto, la compatibilidad es un aprendizaje. Compartíamos la semana anterior que tenemos nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas y aunque vivimos en un mundo pues caído y con nuestra naturaleza caída, podemos aprender a vivir esta vida nueva. Bien, tenemos que aprender en ella, a vivir esta nueva vida. Bien, de acuerdo. Dijimos también que se ha derramado el amor de Dios en nuestro corazón, a la vez que también debemos aprender a amar, que fue lo que hablamos en el programa anterior. Correcto. Donde el ejercicio de la prudencia es necesario. Y dijimos dos cosas muy puntuales, no criticando y aprendiendo a callar. Ahora, el texto que vos dijiste, en Marcos 18 que leíste, de una sola carne, hay una perfecta unidad que a la vez también exige una compatibilidad. Y eso es importante que lo podamos comentar. Creo, entonces, es muy bueno ese tema, Alonso, porque nos abre un tema muy amplio, que es la participación divina y la participación humana. O sea, por supuesto que Dios es el hacedor de todas las cosas, pero no significa que no haya una participación responsable, un papel en el ser humano. Y en esto de la unidad, ¿quién procura la unidad? Nosotros no llegamos a la unidad por medio de acuerdos humanos. La unidad es una condición que el Señor permite, ¿verdad? De hecho, el que ora por la unidad es nuestro Señor Jesucristo, para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, la unidad perfecta está en el seno de la Trinidad y somos partícipes de vivir el concepto de unidad como criaturas. Pero a la vez tenemos que aprender, tenemos que poner de nuestra parte, por decirlo de alguna manera, para llegar a una condición que es dada por Dios. Correcto. Creo que es muy importante que estás resaltando de la participación divina y la participación humana. Ya divinamente hablando, ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer, ya nos capacitó como tenía que capacitarnos, y creo que en esta línea es donde va la esencia de lo que estamos conversando. Ahora, creo, o al menos dentro de mi comprensión, encuentro muy importante en ese tema de la compatibilidad y ese tema de que somos una sola carne, ¿cierto? Dos personas diferentes. El principio que Pablo enseña en Efesios 5:21. Él dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y esto es muy importante, ¿dónde lo coloca? Porque él lo menciona en la segunda parte de Efesios, que es la parte, llamémosle práctica de la epístola, pero justamente lo coloca después del llamado a ser llenos del Espíritu, pero antes de los roles que cada una de las personas, tanto la esposa como el esposo, así como los padres y demás, también están llamados a cumplir. Antes de los roles específicos, hay un llamado al mutuo sometimiento unos a otros, y creo que por ahí también podemos ir ampliando el concepto de lo que es la compatibilidad. Y aunque somos uno, ¿cómo crecemos en esto? Qué interesante pensar entonces que no puede haber un reconocimiento de roles sin antes volvernos a la sabiduría de Dios. O sea que, exacto. Claro, porque ¿por qué tendría que someterme a tal? Bueno, primero tenemos que reconocer al Creador y el Creador de diseños. Y diseños que sirven siempre para edificar.
Exacto. No están puestos simplemente de una manera jerárquica para dar beneficio a uno en función del otro, sino es para llegar a esa unidad. Correcto. A esa compatibilidad. Sí, es sumamente importante esa mutua sumisión. Ahora, podemos estar de acuerdo en que cada persona es diferente. Y también, por supuesto, es necesario que sea así. Sí. Sería muy extraño que todos fuéramos exactamente iguales. Y muy aburrido. Aburridísimo. Sí. Aburridísimo. Esa diferencia entre las personas es lo que le pone, le da sabor. Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Ahora, el asunto pasa por una pregunta. ¿Aceptamos y valoramos que nuestro cónyuge sea diferente? Exactamente. O que nuestros hijos sean diferentes. Correcto. Yo creo que la dificultad, mi estimado amigo, es dos personas, no hay ningún problema que sean diferentes en personalidades, porque también está el mito de que qué funciona mejor, ¿verdad? Si dos personas comunes o dos personas, que por supuesto dos personas que son evidentemente con diferentes maneras de enfrentar diferentes situaciones o de diferentes perspectivas, pues tienen que tener como un esfuerzo mayor para la compatibilidad. Pero creo que el problema está cuando los valores de dos personas son diferentes. Creo que ahí sí es un problema grave, no de personalidad, sino de valores. Exacto. Porque, por ejemplo, si yo difiero del valor de la honestidad, difiero del valor de la fidelidad, difiero, por ejemplo, del valor de la verdad, entonces ahí sí que tenemos un problema serio de incompatibilidad, de valores, no de personalidades. La personalidad puede perfectamente ser compatible, pero no puede ser compatible dos personas con diferentes valores. Podríamos decir entonces de que es normal y es bueno cuando hay diferentes personalidades, entendiendo que la personalidad son los rasgos o preferencias que nos distinguen de los demás y que pueden ser percibidos por otros. Exacto. Pero el carácter es diferente. El carácter es una cualidad, es la cualidad moral de la persona, donde están esos valores que vos decís. Sí. Entonces, la compatibilidad, a pesar de personalidades diferentes, es posible basada en un carácter y en los valores, para usar el término que usaste, en los valores que podemos desarrollar dentro de nuestro núcleo familiar, exacto, esposa e hijos. Correcto. Teniendo en claro que no estamos hablando de, que perfectamente personas con diferentes valores pueden aprender a ser compatibles volviéndose a un único principio. Recordemos que del principio salen los valores, del principio que Dios ha revelado en su palabra. Es como seres humanos que tenemos valores. Y ahí salen todos los valores. Total. Así que perfectamente pueden entrar en una relación personas con valores distorsionados, culturalmente distorsionados, pero que sujetos al verdadero principio, no al principio de mí mismo, lo que me parece, sino al principio de la revelación, ya ahora sí se afinan los valores en las personas. Pero hoy estamos hablando de personalidad. Y me gustaría proponerte que hablemos de distintas personalidades, por ejemplo, entre una persona extrovertida y una persona introvertida. Perfecto, me parece bien. O sea, ¿cómo aprendemos a ser compatibles cuando una persona en una pareja, vamos a ver, dos personas en una pareja, son en ese sentido, para un lado y para el otro? Me parece muy bueno el tema. Al menos desde mi posición es una realidad. Mi esposa es una persona totalmente extrovertida. Hace poco salimos y ella habla con las personas y conoce gente nueva y habla, ¿verdad?, con un montón de gente. Yo soy muy introvertido y me siento seguro en mi introversión, ¿verdad? Y tranquilo. No quiere decir que no hable ni desarrolle relaciones, no sociable, sí. Claro, diferente. Porque eso se malentiende. Correcto. Que una persona introvertida es una persona antisocial. No, y eso es un error total. Totalmente. Sí. Hemos encontrado, al menos en nuestra experiencia, y hablando desde ese punto de vista, un balance muy importante. O sea, en otras palabras, quiero decir de que aprendemos a ser compatibles en el balance y en la ayuda mutua que desarrollamos en nuestra relación. Tanto mi personalidad ayuda a la de ella como la de ella me ayuda a mí. Y creo que es una forma en que podemos procesar. ¿Perdón? Se complementa. Es un complemento, exactamente. Claro. Esa es la palabra. Es un complemento. Y aparte de un complemento, es un balance. No nos vamos a ningún extremo, sino que mantenemos un balance. Y retomando temas anteriores,
prudente. Nos lleva hacia la prudencia en ambos casos. Y creo que ese tema, una manera de violentar diferentes personalidades es tratar de que la persona sí o sí se ajuste, por ejemplo, a mi introversión o a mi extroversión. Correcto. Criticar, como hablamos la semana pasada, criticar a la otra persona porque no es tan extrovertido como yo o porque no tiene patrones de introversión. Pero ¿cómo es posible que no quieras ir a una fiesta donde hay un montón de personas, o una reunión de un montón de personas que no conozcas, ¿verdad? Me estás afectando a mí. Entonces, te estoy forzando en tu introversión a que salgas de un rasgo de la personalidad y que tenés que amoldarte a lo que yo necesito en ese momento, ¿ves? Y lo peor de todo es empezar a criticar abiertamente a esa persona con otras personas. Mira, es que mi esposo o mi esposa es así, 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 y ya no lo soporto, ¿verdad? Porque me limita el hecho de que en su condición no me permite hacer tal y tal cosa. Eso es violentar la personalidad de cada quien. Sí, claro. Y es una carencia de un balance. Ahora, como hablamos en el programa anterior, también hablamos de mantener un apoyo en la relación, de decir, este aspecto mío fuerte puede ayudar a la otra persona en sus áreas débiles. Sí. Y viceversa. Sí. Entonces creo que también por ahí es importante procesar, no justificarnos tampoco en el otro aspecto. Sí. De decir, porque yo soy así, ahora lo siento por vos. Es ese aprendizaje que tenemos que ir desarrollando en ambas vías. Y creo que ahí es donde entra el principio de Efesios 5:21 de someternos unos a otros mutuamente. Yo necesito, como una persona introvertida, necesito someterme a mi esposa, entendiendo su condición o su personalidad. Asimismo, ella debe someterse también entendiendo mi personalidad. Sí. Ahí es donde se dan procesos de aprendizaje. Claro. Y donde cerramos portillos donde puede haber violencia en cualquiera de sus formas. Correcto. Entonces creo que es importante esa comprensión. Por eso el tema que escogimos o el título que pusimos, la compatibilidad es un aprendizaje. Bien, indiferentemente de personalidades, bajo el principio de Efesios, someternos mutuamente buscando la edificación del otro. Creo que es un aprendizaje largo, pero que es productivo. Y sí, y muy necesario. Y hablando así rápidamente de extroversión e introversión, diría que la diferencia entre ambos características, porque me gustó cuando hablaba de que la personalidad son como pues aquellas situaciones que nos distinguen y que pueden ser percibidos por otros, ¿verdad? Es como nosotros nos mostramos, es muy interesante. Pero creo que la diferencia en cómo nos mostramos es cómo se interactúa la obtención de energía. Me explico. Que no quiero que suene nada místico ni nada medio raro. Es simplemente como esotérico. Exactamente. No, porque, sí. porque a veces la palabrita como que, mira, sospechamos que no. Sí. Estamos hablando que una persona extrovertida obtiene, vamos a ver, esa energía de la gente. Se alimenta de las personas. Encuentra su cargador por medio de estar con personas. Es como la manera en que se siente bien, ¿verdad? Un introvertido se energiza estando solo, ¿verdad? Y un introvertido prefiere la intimidad. Es decir, desde dentro se recarga. No necesita cargarse como el extrovertido de multitud de personas, de multitud de circunstancias. Un introvertido está contento y feliz. Y por eso es que aclaramos que no significa que el introvertido no necesite relaciones sociales. Claro. Lo que pasa es que no son aquellas 10 que necesita el extrovertido, sino que con 1 o 2 bastan, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué sucede con el extrovertido? Por ejemplo, que supongo que vos conoces personas extrovertidas, ¿verdad? ¿Qué características podrías vos observar? Porque estamos hablando de que la personalidad es aquello que se muestra a las otras personas. Correcto. Sí, conozco muchas personas extrovertidas, algunas cercanas a mí. Ahora, antes de esto, creo que ninguna de las dos es correcta o incorrecta. O sea, no podemos decir esta es la forma o esta no es la forma, sino que son personalidades. Exactamente. Y tienen sus características. Ahora, dentro del extrovertido podría pensar,
de que le resulta más difícil escuchar que hablar. Definitivamente. O sea, asume el rol protagónico de la conversación. Exacto. Estuvimos reunidos hace una semana con una persona conversando. Fuimos a almorzar y esta persona hablaba, es muy extrovertido, es muy dinámico, tiene mucha energía. Y tomó la conversación de principio a fin, sí, que aún masticando hablaba. Es una muestra de su extroversión. Es muy expresivo físicamente, con sus manos, su lenguaje corporal, ¿verdad? También al escuchar, ¿verdad?, tiene que dejar de ser el centro de atención. Por eso es que les cuesta escuchar, entonces. Exactamente. O sea, podríamos pensar que un extrovertido supuestamente se le está hablando para que entienda, pero la persona está ya formulando una contrarrespuesta, ¿verdad? O un argumento. O sea, y está en ese proceso y eso le dificulta estar escuchando la postura, la opinión de la otra persona. Ajá. Y claro, como bien dijiste, esto no es un problema, sino es una condición. Una condición que puede ser modificada. No es que la persona tiene que llegar a ser introvertido. Correcto. Sino que tiene que señalar que de su extroversión afecta la relación igual con un introvertido. Exactamente. Por eso es que tenemos que aprender a ser compatibles. Es el balance que tenemos que llegar al punto, ¿verdad? Tampoco, como decís, el extrovertido tiene que convertirse en un introvertido, viceversa, sino llegar a un balance y un equilibrio donde haya un mutuo acompañamiento. Sí. También el extrovertido, pienso que en medio de los conflictos habla más fuerte, quizá más rápido. Sí. Interrumpe constantemente por su energía, ¿verdad? De hecho, yo te lo digo como me parece introvertido que soy, que por eso vamos a aclarar que hay diferentes niveles de introversión y extroversión. Hay personas muy extrovertidas y hay personas extrovertidas que no llegan a los puntos, digamos, extremos de que hablan mientras mastican, por ejemplo. Pero que son personas que necesitan alimentarse del medio, ¿verdad? Claro. Pero yo como introvertido, que me reconozco y es importante reconocerse, sí, claro, ¿verdad? Por ejemplo, es un problema para mí sentir que no soy escuchado o cuando se me interrumpe. Realmente es un conflicto enorme. Entonces, imagínate que ese conflicto yo debiera dejar de pasar ciertas cosas, como hablamos en un programa, dejar pasar ciertas cosas, porque si no la vida sería un eterno conflicto. Claro. A ver, sería ideal que todas las personas te escucharan, te pusieran atención con todo, pero no es la realidad. Por eso es que te digo, tenemos que identificar qué nos molesta, ¿verdad? Pero el problema posiblemente no está tanto en afuera, sino en mi percepción de las cosas, porque yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo trabajar en mí mismo. Correcto. Y es entonces lo que vendría a entender como el introvertido. Si marcamos esas características como del extrovertido o una personalidad extrovertida, ¿cómo sería entonces una persona introvertida? Que quizá aquí vos y yo nos identificamos, ¿verdad? En esta dirección. Sí. ¿Verdad? Y como vos decías, es muy importante, no es que el introvertido es asocial, ¿verdad? Sino que necesita su espacio, sí, ¿verdad? Para pensar en medio de una conversación, la intimidad, el tiempo tranquilo a solas. Básicamente eso que estás diciendo es importante. Necesitamos espacio, y digo necesitamos porque me incluyo dentro de esta temática. El extrovertido quiere que vos respondas en menos de un segundo algo. Y entonces cuando vos estás procesando una respuesta que puede durar 5 segundos o más procesándola, ya el extrovertido, ¡pum!, ¿verdad? Te pone la respuesta. Eso es un problema relacional. Sí, claro. Por eso es que tenemos que aprender a ser compatibles. Ahora, sobre este ejemplo, ¿cómo un introvertido y un extrovertido pueden aprender a ser compatibles? Pues permitiendo, en el caso del extrovertido, que la persona se tome un tiempo para pensar. Quiero ponerte tal tema o quiero ponerte tal situación. Me gustaría que me hablaras del tema luego de que lo pienses. Esas son palabras maravillosas para un introvertido. Y la conversación va a ser muchísimo más edificante. Tener tiempo para pensar, ¿verdad? Y de hecho, los sistemas educativos están puestos para los extrovertidos. Exactamente. Cuando una maestra pregunta algo, el primero que levanta la mano y tiene que responder inmediatamente. ¿Quiénes responden? Los extrovertidos. Inclusive el extrovertido, mientras está hablando, está formulando la respuesta. Ni siquiera la pensó. Sino que ahí mismo, puede ser que al final diga, ay, mira, no sé,
Y la maestra dice, ¿para qué levantaste la mano? Porque es demasiado impulsivo para hablar. Claro. Y no le da una equidad a los introvertidos. Entonces, sería bueno que ante una pregunta una maestra diga, tal cosa, la respuesta dígamela en 20 segundos. Para que haya una equidad, claro, para que se pueda pensar la respuesta y luego se levanta la mano y se escoge quién va a responder. Exacto, totalmente. Yo me acuerdo que en la escuela era así. Uno, al menos en mi escuela había una dinámica de conversar y siempre la conversación como dándole vuelta al asunto, masticándolo, y cuando ya quería hablar ya era muy tarde, ¿verdad? Entonces, pero es cierto, es así. Ahora, también creo que hay un peligro en las personalidades introvertidas, que a veces me pasa y que lucho con eso, es el aislamiento. En mi introversión quiero estar solo. Cuando me toca viajar, por ejemplo, hay dos cosas que no me pueden faltar: audífonos y libro. Me voy y me aíslo, me conecto a los audífonos, aunque no escuche nada, pero que se muestre que estoy escuchando algo. Y agarro un libro para bajar la mirada. Y estoy leyendo y me desconecto. Y a veces quizá pierdo oportunidades de poder conversar, de poder ampliar las relaciones, pero también es un peligro diferente al extrovertido, que el extrovertido construye relaciones o al menos establece vínculos iniciales muy rápidos, sí, ¿verdad? No digo que relaciones profundas, pero sí vínculos rápidos. El aislamiento es un peligro, al menos desde mi perspectiva. Tendemos a refugiarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Y tiende también a ser un peligro dentro de la relación. Sí. Nos encontramos a veces en nuestro mundo, en nuestra idea, y descuidamos otras cosas, ¿verdad? Sí, y bueno, es interesante. Los espacios personales, tanto un extrovertido como introvertido, son necesarios. O sea, clarísimo. Porque necesitamos hacer conciencia de nuestros actos. O sea, tener un tiempo a solas, claro, es a pesar de vivir en una relación de pareja y demás, el tiempo a solas es esencial. Ajá. Pero lo identifico como que el problema del introvertido es cuando se toma ese tiempo necesario a solas como un motivo para no relacionarse con o para evitar pues estar con otras personas de una manera relacional. Como un estilo de vida, digamos. Sí, como un patrón de, vamos a ver, como de defensa, un mecanismo de defensa, donde yo evito miradas, evito poderme contactar con una persona. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces es importante el balance y el mutuo cuidado ahí. Ahora, ¿qué ventajas podemos encontrar al reconocer estos tipos de personalidad? Ya que los podemos identificar, ¿qué ventajas encontramos? Bueno, la ventaja, como estás diciendo, es identificarlas y como estás diciendo, cuáles son los pro y los contra de un rasgo de personalidad, básicamente. A ver, la personalidad no es el problema, sino cómo me afecta en la relación. Exactamente. Y te digo, si no hay ese tiempo de autorreflexión, de autoconciencia, pensamos que estamos solos en el mundo y que ese mundo tiene que estarse adaptando a mi condición. Claro. Entonces siempre tenemos que salir de nosotros mismos. Ese es el principio de la existencia. Claro. Si tenemos una existencia, y no estoy hablando de una condición del introvertido, el extrovertido puede estar tan ensimismado, ves, que todo el mundo tiene que adaptarse a la manera en que concibe las respuestas, que concibe la vida, con esa manera trepidosa de ver las cosas. Pero ¿qué pasa? Está tan encerrado, tan egoístamente encerrado en sí mismo, que no trasciende, que no da el brazo a torcer. Exacto. Entonces creo que la ventaja de reconocer nuestra personalidad está en función de cómo puedo edificar una relación desde mi condición de extrovertido o introvertido. Entonces podríamos decir que ambos tipos de personalidad podrían llevarnos al error de ensimismarnos. Indiferentemente soy introvertido o extrovertido, claro, nos ensimismamos para nuestra satisfacción, sin cuidar de las otras personas que conforman nuestro círculo de relaciones. Claro, pero es muy importante que dentro de esta condición nos aceptemos y nos valoremos. Exacto. A nosotros mismos, ¿verdad? Y llevo un salmo precioso, 139:14. Mira qué belleza, dice: gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, dice el salmista. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. O sea, creo que el primer paso para poder avanzar en la compatibilidad es valorarse a uno mismo.
y decir, soy de esta manera, claro, disfruto siendo de esta manera, disfruto de la manera en que me energizo, ya sea en mi intimidad o ya sea desde el exterior. O sea, Dios me hizo de esa manera. Correcto. A la vez, me llamó a ser relacional. Ahora, ¿cómo aprendo a ser relacional? Claro. Pero primero empezando valorándome a mí mismo. Por supuesto, es claro ese concepto que tenemos de nosotros mismos, y los que entendemos con una cosmovisión bíblica sabemos que somos hijos de Dios, y de ahí parte evidentemente todo ese desarrollo. Pero también quizás es importante mencionar en cuanto a los padres, quizá padres que se avergüencen por su personalidad, supondrían que sus hijos también lo hacen y los presionan a cambiar, ¿verdad? Para que sean de una u otra manera, específicamente en la adolescencia. Sí. Entonces creo que es importante identificar las personalidades de nuestros hijos, respetarlas, sea cual sea. Correcto. Y entender que ellos, como vos dijiste, se energizan de una u otra manera, y potenciar las virtudes que pueden tener estas personalidades bajo el control de lo que el Señor nos habla, ¿no? Correcto, sí, eso es muy importante, no violentar, por ejemplo, una personalidad introvertida en un hijo o en hija que disfruta de su espacio, o disfruta, por ejemplo, de compartir con una o dos amistades, ¿verdad? Y presionarlas para que sea feliz, para que sea exitosa, tiene que estar relacionándose con un montón de personas y tiene que estar participando de esto o de aquello, por ejemplo. Y mira, y es un gran peligro esto, sí, porque le estamos dando un único patrón, tal vez desde el patrón del extrovertido, de un padre extrovertido. Es que yo te veo tan triste porque compartí solamente con uno o dos amigos o amigas, ¿verdad? Y no, puede estar perfectamente realizado con esas personas, y tenemos que respetarlos, ¿verdad? Ver, claro, no confundirlo con otras patologías, ¿verdad? Por ejemplo, de que las personas se aíslan por rechazo, por complejos. No, primero tenemos que establecer que las personas tengan una buena autoestima, nuestros hijos. Correcto. Y sobre esa buena autoestima, identificar la personalidad que tiene, extrovertido o introvertido. Por supuesto. Ahora, llevándolo también al matrimonio, es esencial aceptar y elogiar verbalmente. Esas palabras de afirmación, de ánimo, son importantes en cuanto a las diferencias del cónyuge y su exclusividad, evitando cambiar al otro a mi conveniencia, a mi gusto, a mi necesidad. Creo que es importante también trasladarlo en el contexto del matrimonio. Evitando la crítica, ¿verdad? Mira, es que vos hablas un montón, ahí estamos criticando, y estamos violentando la personalidad de la otra persona. Y es que a vos no te gusta ir a tal fiesta o a tal reunión familiar, no hay personas que ni vas a conocer. Oíme, es aprender a ser compatibles, ¿verdad? Exactamente. Y mucho pasa por el respeto. En eso con mi esposa bromeamos. Yo le digo, es que vos hablas hasta con quien no puedes hablar. Ahora salimos y estuvimos en una actividad, y cuando me di cuenta, saluda a una persona, a otra. Y yo, ¿vos dónde las conociste? No, ahora que fui al baño conocí a esa señora. No, ahora que... ¿Pero en qué momento? Pero ¿verdad? El problema es, por ejemplo, decirle a la esposa, ¿qué tenés vos que estar hablando con todo el Raimundo y todo el mundo? Es un error tremendo. O sea, pero ¿por qué no hablas con una o dos personas? Lo estamos viendo en nuestras perspectivas. Exactamente. ¿Ves? Entonces, eso es el punto, que tal vez estamos habituados o no vemos que eso es un tipo de violentar a la otra persona. Totalmente. Pero es una violencia constante. Deja de estar hablando con todo el mundo, que no me gusta que estés hablando con todo el mundo. O viceversa. Mira, vos acá, sin estar hablando con todo el mundo, estás ahí como un amargado, ¿verdad? Como una persona antisocial, y respetando la parte introvertida de la otra persona. Por eso es que Efesios habla de someternos unos a otros en el temor de Cristo, y después entender cuáles son los roles que tenemos que cumplir. Yo, como una persona introvertida, necesito respetar, proyectar y cuidar a mi esposa extrovertida, y viceversa. Exacto. Sin críticas, sin demandas de transformación, y siendo muy prudentes. Si lo tomamos en los temas anteriores, siendo prudentes en cuanto a lo que decimos, cuándo lo decimos, inclusive con lo que callamos también, que es parte de lo que hablamos en el programa anterior. Una crítica para ir terminando es, por ejemplo, vos sos muy complicado o vos sos muy complicada. Vuelvo al Salmo, dice el salmista, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, dice el salmista. Qué lindo, ¿no? Correcto. Salmo 139, 14, Nueva Traducción Viviente. Correcto. Creo que podríamos terminar diciendo de que el diseño de Dios
es que crezcamos gracias a las diferencias. Correctamente. Ahí es donde hay trabajo y sabiduría que desarrollar. ¿Por qué? Porque para crecer en diferencias tenemos que salirnos de nosotros mismos y buscar el tú y no encerrarnos en el yo. Correcto, es amar al prójimo y no ensimismarnos en nosotros mismos. Correcto. Buen tema. Buen tema. Súper amplio. Sí. Así que lo dejamos ahí. Como siempre, animamos a nuestros amigos que nos escuchan, comentarios, preguntas, sugerencias, ideas, escribirnos por nuestras redes sociales, que es muy importante, tanto en Instagram como en Facebook, que estamos presentes, poder escucharlos, ¿verdad? Su voz es muy, muy importante. Por eso queremos pues hacerlos parte y oír, ¿verdad? Qué es lo que tienen que decirnos. También tenemos un número de teléfono por WhatsApp. Es importante. Tanto algún comentario o alguna persona en necesidad de un trato de violencia doméstica, 8838-0777. Si está fuera de Costa Rica, 506-8838-0777. Es el WhatsApp de nuestro Ministerio Levanta y estamos para servirles. Muy bien. Un gusto como siempre. Y bueno, deseoso ya de estar la otra semana compartiendo con vos y con las personas que nos escuchan. Así es. Gracias por tu tiempo y conversamos la otra semana. Dios lo permite. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, gracias.